mí siempre me interesó mucho que las comadronas sean reconocidas por la sociedad, realmente la sociedad conozca las ventajas de ser atendida por comadrona. Nos interesó mucho en las asociaciones como el Parto es Nuestro, de hecho hicimos campañas que se titulaban Una matrona más, una cesárea menos. Esto me interesa mucho. ¿Cómo haríamos para que las matronas pues cada vez estén más presentes, actúen con mayor autonomía, asuman realmente sus competencias y las defiendan? Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. En este episodio hablamos con Francisca Fernández Guillén. Francisca es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y abogada en ejercicio desde el 1994, especializada en Derecho Sanitario con enfoque en salud sexual y reproductiva y responsabilidad civil médica. Desde hace más de 20 años trabaja con asociaciones usuarias, profesionales y instituciones en defensa de los derechos del paciente y la bioética. Ha sido reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos en el nacimiento y ha impulsado varios dictámenes del Comité de la Cera contra España por violencia obstétrica. Actualmente forma parte de la Junta Directiva del Observatorio de la Violencia Obstétrica de España. En este episodio hablamos con Francisca sobre cómo está regulada nuestra autonomía profesional y qué pasa cuando nuestros criterios entran en conflicto con otros profesionales. Hola Fran, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estáis? Bien, bien, gracias por estar aquí. Cuéntanos cómo empezó tu camino como abogada en el mundo perinatal. Pues a partir de una experiencia personal muy desafortunada con el nacimiento de mi primera hija, yo no me podía creer lo que me había ocurrido en el parto. Yo pensé que digamos que el feminismo era cuestión de un sector especialmente desfavorecido de la población, pero que las mujeres que teníamos profesiones como la mía o parejas más o menos igualitarias, pues no nos iba a ocurrir, no íbamos a oír estas frases despreciativas, este maltrato, ese autoritarismo con el que yo fui tratada en el parto. Y a partir de ahí, pues empecé una búsqueda a investigar por qué podía ocurrir esto, encontré a otras mujeres a las que les había ocurrido lo mismo y fundamos la asociación El Parto es Nuestro. Y yo recuerdo que me decían siempre que esto era por protocolo, o sea, que todo lo que se hacía en el parto era por protocolo. Y yo empecé a investigar la legislación sanitaria, como soy jurista, aunque me dedicaba a otros sectores, me dedicaba al comercio exterior, y vi que realmente lo que nos hacían en el parto las mujeres no tenía nada que ver con el protocolo, en absoluto. Que con la ley en la mano realmente todo lo que nos hacían pues era ilegal. ¿Y qué casos te han marcado más en tu trayectoria como abogada? Pues uno realmente de acceso al aborto. Yo me di cuenta que éramos maltratadas tanto cuando queremos ser madres como cuando no. En este caso, el Servicio Gallego de Salud envió a una mujer a abortar, una niña que tenía unas malformaciones gravísimas, incompatibles con la vida, con retraso mental severo, a 600 kilómetros de su casa, en una clínica privada muy mal dotada de Madrid. Cuando llegó a esta clínica tenía un sangrado muy importante porque además al haber decidido ella abortar, el hospital se desentendió de su cuidado, es decir, no le hicieron los controles rutinarios que a cualquier embarazada. Además, le habían ocultado el estado del bebé, entonces llegó a un estado muy avanzado de gestación y cuando llegó a esta clínica vieron que tenía una hemorragia incoercible y tuvieron que practicarle una cesárea de urgencia y quitarle el útero en La Paz. Y como en La Paz no practican abortos, pues nació la niña con vida, una niña que tenía un síndrome muy grave, se llama maullido de gato, Hidushat, y nació viva, luego murió porque ya digo que sus lesiones eran incompatibles con la vida. Pero fue muy traumática la experiencia para la madre, estuvo a punto de morir y ya digo que le quitaron el útero in extremis. Este caso me marcó muchísimo. Y después he tenido casos de cesáreas forzosas por COVID, una mujer que llegó en dilatación completa, madre de 2 hijos, era su tercer parto, con lo cual la niña iba a nacer de forma inmediata y a pesar de esto, sin ninguna evidencia científica ni justificación, le hicieron una cesárea. Ella era además enfermera de ese mismo hospital, del Hospital de Valdecilla, y fue la verdad un caso terrible. He llevado también alguno de forces didácticos que se le realizaron a una inmigrante hispanoamericana, sola, empleada de hogar, la había abandonado la pareja al enterarse de que estaba embarazada y esta mujer que era extremadamente vulnerable fue allí al hospital acompañada simplemente de una compañera de piso y la eligieron para hacer unos forces que no tenían indicación y me marcó mucho las frases, cómo describía la compañera de piso lo que le había sucedido y contó que de repente llegaron a la habitación 4 o 5 personas, que se veía que una de ellas era la que dirigía, era la profesora, la que dirigía la operativa, que no le dieron explicaciones sobre por qué le iban a hacer forceps,
Entonces, uno de los estudiantes introdujo los forceps en la vagina, maniobró y la profesora le decía a este alumno, así lo dijo la mujer que era sudamericana, como digo, latina, así no que le podés partir la cabeza. Lo dijo así en el juicio y se la partió. ¿Vale? Tuvo una fractura craneal con un hematoma y lesiones en la niña, que tuvo luego un retraso psicomotor, en fin, un caso que me marcó muchísimo, porque, bueno, pues porque ella tuviera que vivir esta mujer, ¿no? Explicaciones sabiendo el terror, os podéis imaginar el terror que debió vivir, viendo que esta persona que le hacía los forces a su niña no era experta, era un alumno y torpe, porque no fue capaz de hacerlo. ¿No? Pero muchísimos casos. Bueno, luego están los que llegaron a Naciones Unidas, al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que si bien no han sido los casos más cruentos que yo he llevado, pero sí ha sido muy significativo la mala actuación, diría yo también, no solo en la praxis clínica, sino después en los tribunales. Y por eso hubo que llegar a Naciones Unidas, porque los tribunales pues, no repararon a estas mujeres, no respetaron su autonomía de la voluntad. Bueno, y el caso Oviedo también, que ahora mismo está pendiente de decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso Oviedo, como sabéis, es el caso de una joven que fue detenida por la policía y obligada a ingresar en un hospital por orden judicial para inducirle el parto. Cuando llegó allí no había nada que inducir porque el parto había comenzado de forma espontánea. De hecho, cuando llegó la policía estaba en pleno parto y a pesar de eso, pues la jueza no controló en absoluto el cumplimiento de su orden, dictó esta orden sin ningún tipo de cobertura legal, sin que se consultase al médico forense para ver si lo que decía el hospital era cierto o no, sin respetar el principio de audiencia a la madre, ni hablar con la matrona que estaba teniendo en ese momento el parto y saber realmente qué estaba ocurriendo, cuál era la situación. En fin, la sentencia del Tribunal Constitucional es muy ejemplificativa de la lucha entre el Estado democrático y el respeto a los derechos humanos de las mujeres y esta visión autoritaria y reaccionaria de la atención obstétrica y de las propias mujeres. Porque 4 magistrados del Tribunal Constitucional dijeron que la actuación de la jueza de lo penal iba en contra de la democracia, directamente del Estado de Derecho, que no tiene ningún respaldo. Claro, esto es increíble, ¿no? Que 4 magistrados hagan un voto particular diciendo esto, ¿no? Que me parece pues, muy, muy grave. Muy grave, sí, muy duro, todo lo que describes y espero que todavía puedes tener un poco de confianza en el sistema sanitario, ¿no? Viendo tantos casos y tantas situaciones y, pues, desde tu propia experiencia incluso. Hablando de mala praxis, sabemos que en obstetricia pueden surgir complicaciones que no siempre son evitables, ¿no? Pero también existen situaciones eso, que pueden considerarse negligencia. ¿Cómo se hace esa distinción desde lo legal? Bueno, la buena praxis se estudia, los aspectos clínicos se estudian por un perito, un especialista, en este caso lo más frecuente es un especialista en ginecología y obstetricia, pero también pueden intervenir pediatras, matronas, valoran la adecuación de la actuación a la buena praxis clínica a través de las guías y protocolos de mejor calidad que hay. Y luego, respecto a los derechos de los pacientes, es una cuestión jurídica que valoramos los profesionales y normalmente la referencia es la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos y Deberes en materia de información y documentación clínica, que es la que fija, digamos, los derechos más básicos de los pacientes respecto de los profesionales. Vale, y sobre los derechos que tenemos las comadronas en España para ejercer de forma autónoma, ¿no? Especialmente en la atención del parto fisiológico. ¿Podrías contarnos qué derechos tenemos las comadronas para esta autonomía profesional? Bien, pues tú lo has dicho, el primer derecho no solamente de las comadronas, sino de los profesionales de la salud es el libre ejercicio de la profesión, que se puede ejercer tanto en instituciones sanitarias como a domicilio. Los profesionales tenéis plena autonomía técnica y científica para desarrollar vuestro trabajo conforme a esas normas de buena praxis y conforme a los derechos de los pacientes. Vuestra profesión está regulada en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en el Servicio Público, en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Tenéis también los códigos deontológicos, tenéis una serie de normativas, directivas europeas que dicen expresamente cuáles son las funciones de la comadrona y está perfilada como digo, como una profesional responsable, con capacidad investigadora, con una función de dirección de la atención dentro de su ámbito competencial. En fin, tenéis también transposición de esas normas al derecho español, o tampoco os haría falta, digamos, porque estas directivas son, digamos, directamente aplicables en España. Y tenéis también programas formativos que definen perfectamente cuáles son vuestras funciones. ¿Y qué herramientas tenemos las comadronas para defender nuestra actuación profesional cuando
esta entra en conflicto con decisiones médicas o protocolos institucionales. Por ejemplo, presenciando escenas violentas o episiotomías no indicadas o cuando se exige la colocación sistemática de una vía. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la primera forma de defenderos es la buena praxis. Es decir, nunca realizar ninguna actuación que sea contraria a los principios técnicos de vuestra profesión o a los derechos de los pacientes. Es que estáis además obligadas a ello. Y después, si quien realiza esta actuación es otro profesional, tenéis obligación de, como mínimo, no cooperar con esto, negaros a cooperar con este tipo de actuaciones y además debéis de registrarlo en la historia clínica. Este es un instrumento muy importante, escribir este tipo de actuaciones en la historia clínica. Normalmente no es la aplicación del protocolo lo que genera conflictos. Los protocolos en general son bastante mejores que luego la práctica. Entonces, esto lo digo porque lo he oído muchas veces, que tal cosa se hace por protocolo. Y aunque vaya, digamos, contra los derechos de los pacientes o aunque vaya contra la buena praxis, es imposible. Los protocolos en general son compendios de buena praxis. Entonces, no es esto lo que ocurre. Si hay conflictos es porque hay intereses, la actuación choca con intereses o con inercias o con una ignorancia de las normas básicas del buen hacer profesional. En fin, no creo, no estoy de acuerdo en que los conflictos surjan por el protocolo. Más bien al contrario, diría yo. Ahí estoy por una parte de acuerdo porque siento que lo que dices que muchas veces están relativamente actualizados, aunque de verdad que depende un poco del lugar. También lo que mencionaba Alejandra es que cuando hay ciertas prácticas como exigir, ¿no?, a la entrada del paritorio, por ejemplo, el poner una vía cuando en realidad no está pasada en evidencia, que son cosas que sí que son costumbres que se hacen y que quizás sí que está recogido en esos protocolos. No todos los protocolos, desde luego, las costumbres, por decirlo de alguna manera, no estáis sujetas a las costumbres del lugar, en absoluto. Estáis sujetas, pues, las comadronas, las enfermeras y todos los profesionales de la salud, a la evidencia científica, que obviamente tiene que estar actualizada. No todas las guías y protocolos tienen el mismo valor, pero como mínimo tienen que estar actualizadas. Y desde luego, actuaciones como poner una vía de rutina no están adaptadas a la evidencia científica. Entonces, el profesional está obligado, y los centros, a actualizarse, y tenéis además referencias muy buenas en la atención al parto, la guía de buena práctica clínica de atención al parto normal del Sistema Nacional de Salud que elaboró el Ministerio de Sanidad en el 2008, las guías NICE, por ejemplo, gozan de bastante prestigio los protocolos del Hospital Clínico de Barcelona. En fin, hay un compendio grande de buena calidad de evidencia científica y es a esa a las que estáis sujetas. Y luego, al margen de lo que diga el protocolo, al margen completamente, el paciente tiene derecho a elegir. Es decir, no porque algo esté recomendado, yo estoy obligada a aceptarlo. Son cosas distintas. Entonces, si la toma rutinaria de una vía en el parto normal estuviese fundamentada, que no lo está, por un protocolo actual, aún así, la paciente tiene perfecto derecho a negarse a ello. Y, por supuesto, el profesional debe respetar esta decisión. Bueno, también existen todavía muchas dudas a nivel social y a veces profesional sobre la legalidad del parto en casa. ¿Está legalmente reconocida en España la asistencia a partos en domicilios por parte de matronas? ¿Hay ambigüedades en el marco normativo? ¿Es un vacío legal? Hay alguna referencia en algunas normas a que los profesionales de enfermería pueden atender en centros, instituciones y centros sanitarios o a domicilio, pero realmente tú no puedes hablar de laguna legal porque lo que está prohibido tiene que estar expresamente prohibido, porque el principio es el del libre ejercicio de la profesión. Y si es libre, quiero decir, y además no hay ninguna restricción. Entonces, al no haber restricciones, no podemos hablar de laguna, es que simplemente no está prohibido ni tiene ningún tipo de restricción en España. Hablar de laguna, lo que pasa es que a alguien le gustaría que estuviese restringido o prohibido y por esto hablan de laguna, pero lo cierto es que es perfectamente legítimo y de hecho hay cobertura por los seguros de los colegios profesionales porque forma parte del libre ejercicio de la profesión. Los seguros de los colegios profesionales cubren el ejercicio profesional tanto si es a domicilio como es en una institución. He llevado varios casos en los que el seguro se ha personado y ha cubierto el riesgo o no lo ha cubierto por las razones que sea, pero que no se ha alegado falta de cobertura en ningún caso. El seguro normalmente lo que cubre, hay muchos tipos de seguro, pero normalmente lo que se cubre es la responsabilidad civil. Es decir, el seguro a lo que se compromete es a pagar si la persona, el profesional, es condenado a pagar una indemnización. Luego, dentro de eso, el profesional puede elegir un abogado de su confianza
o también puede pedir que el propio seguro ponga a su disposición abogados. Depende de las condiciones de la póliza, pero se dan estas dos situaciones. Yo he tenido casos en los que la comadrona ha elegido contratarme en mis servicios. A veces lo puede pagar el seguro, aunque me elija a mí libremente, el seguro paga los gastos de defensa jurídica. Depende, ya digo, del contenido de la póliza. Otras veces no, pero en general, sí, en general, las pólizas que yo conozco sí que ofrecen además la posibilidad de que un letrado de la compañía, designado por la compañía, que no tiene por qué estar integrado en el colegio ni nada, sino que es un abogado que la aseguradora pone a disposición directamente del personal que ha podido incurrir en responsabilidad civil o penal. Respecto a las madres, ¿qué derechos amparan a la madre a la hora de ser atendida por personal que no es sanitario o que no está cualificado para la atención al parto? A ver, yo creo que el parto es un proceso fisiológico. Es que no hay que olvidar esto se nos olvida. Es decir, parir es un hecho que va a ocurrir sí o sí, con o sin la voluntad de la persona. Entonces, igual que nadie pide permiso ni contrata a nadie, ni se pregunta, nadie se plantea si tiene derecho a hacer la digestión por sí mismo o tiene que ingresar en algún sitio para hacer la digestión, pues por el mismo motivo cualquier persona tiene derecho a que el Estado no se entrometa. No se entrometa, hombre, en sus funciones fisiológicas, morirse, reproducirse, parir. Es que la verdad me parecería bastante ridículo que el Estado se entrometiese en eso, o sea, en dónde, cómo y con quién va a parir una mujer. Pero no demos ideas, porque vivimos en un mundo muy reaccionario y autoritario que no respeta las libertades más básicas, entonces no demos ideas. Pero una mujer puede parir con quién y dónde le dé la real gana. Y en cuanto a denuncias entre colectivos por intrusismo, Es que esto es otra cosa. Esto no es que la mujer para sola acompañada con quien quiera, sino que una persona se haga pasar por un profesional facultativo, es decir, hay una serie de profesionales, los abogados, los profesionales de la salud, requerís una habilitación especial del Estado para poder ejercer esta profesión. Entonces, no puede presentarse nadie aparentando, simulando tener esta habilitación cuando no es así. Es decir, yo puedo asistir al parto de una persona o acompañarla, más que asistir, estaríamos hablando a lo mejor de acompañar el parto de mi prima, de mi amiga, de mi vecina, siempre y cuando yo no me haga pasar por una profesional facultativa, por una matrona o por un ginecóloga. Eso es lo que no se puede hacer. Ahí estaríamos hablando de intrusismo profesional, no por el hecho de que yo acompañe bajo cualquier otro concepto que no sea sanitario, digamos, propiamente dicho, un parto. El mayor intrusismo suele sufrirse a cargo de los ginecólogos. Tener conocimientos ni estar preparados en general para un parto fisiológico normal, porque son expertos en patologías, no lo olvidemos. Es verdad que pueden ejercer así, la ley se lo permite, están habilitados para ello. Otra cosa es que tengan una formación adecuada para hacerlo. Y yo creo que para el parto fisiológico no están bien preparados. Y ellos yo creo que son los grandes intrusos. Creo que si tú estás contratando un servicio profesional, o sea, si hay dinero, si tú no estás llamando a alguien de tu confianza solamente, sino que tienes un servicio profesional, tienes que informarte bien, firmar un contrato. El contrato puede ser verbal, pero mucho más recomendable que esté escrito y entender bien y preocuparte de preguntar en qué consiste exactamente ese servicio. ¿Por qué estás pagando? ¿Qué titulación tiene esa persona? Para evitar confusiones, que eso es la clave. Desde luego, en España, el ejercicio de la matronería es reglado facultativo y entonces este tipo de servicios solo lo pueden prestar personal cualificado. Estaríamos entrando otra vez en lo que ya dije sobre el intrusismo. Si alguien se presenta como habilitado para prestar este tipo de servicios, igual al de las matronas, otra cosa es que me hagan otro tipo de acompañamiento psicológico, emocional, masajes. Puede que lo hagan también las matronas, prestar pero digamos que no es una exclusiva, competencial, facultativa. Entonces, ahí sí, la persona tiene que tener claro qué está contratando y con quién está contratando. ¿Y hay competencias exclusivas? Desde luego, sí, en eso consiste precisamente las profesiones facultativas, abogacía, notarios, profesionales de la salud, veterinarios, es decir, que el Estado exige, precisamente para ofrecer una serie de garantías, exige que esta persona haya tenido una formación determinada y le da un título, que es lo que te habilita, precisamente por la sensibilidad de los resultados para la sociedad. Y luego hay cuestiones en las que el Estado no entra, pues servicio doméstico, es decir, hay doulas, por ejemplo, se registran, digamos, en el impuesto a actividades económicas o se dan de alta como empleadas domésticas. Pues obviamente esto no es una profesión facultativa, ni consolar, apoyar, hablar, acariciar o quizá dar un masaje. Depende de qué tipo de intervención estemos hablando. Hacer una episiotomía, auscultación fetal, en mi opinión, son actuaciones propias de la matrona. Sí, está clarificador el término facultativo y competencias exclusivas. Esas son las que van unidas. ¿Hay alguna línea de trabajo que te interese impulsar o explorar en el futuro en relación con tu trabajo en el derecho sanitario?
Bueno, a mí siempre me interesó mucho que la sociedad, igual no es muy jurídico, pero me interesó mucho que las comadronas sean reconocidas por la sociedad, realmente la sociedad conozca las ventajas de ser atendida por comadrona. Nos interesó mucho en las asociaciones como el Parto es Nuestro, de hecho hicimos campañas que se titulaban Una matrona más, una cesárea menos. Esto me interesa mucho. ¿Cómo haríamos para que las matronas pues cada vez estén más presentes, actúen con mayor autonomía, asuman realmente sus competencias y las defiendan? Son temas que siempre me han interesado. De hecho, hice, por encargo de la Asociación Balear de Comares, una pequeña guía sobre autonomía profesional que es de libre difusión, está en internet, en mi página, hablando de todos estos aspectos de la profesión. Esto me interesa mucho. Qué bonito, a nosotros también nos interesa mucho, por eso también nos gusta entrevistar a gente que tiene esa pasión, ¿no? Que quiere promover una atención respetuosa y una atención de calidad. Y eso creo que es muy importante en el momento donde estamos. ¿Y cómo ves el futuro? Bueno, por un lado, se han hecho trabajos muy importantes, como las guías del Ministerio de Sanidad, a las que he hecho referencia. Ha habido toda una estrategia de atención al parto normal. Hay muchísimos profesionales como vosotras que tienen una mayor conciencia. Y creo que han cambiado muchas cosas, pero yo me sigo encontrando un aumento imparable del número de inducciones porque presiona muchísimo los intereses económicos. El mayor bien hoy en día es el tiempo. Cuando hablo de interés económico me refiero a eso, ¿no? Nadie está dispuesto a esperar a que el parto se desencadene por sí mismo, de forma espontánea, o estar demasiadas horas atendiéndolo, con lo cual pues se hacen inducciones o estimulaciones del parto. Es decir, yo veo muchísima malpraxis provocada por intereses, inercias y también claramente intereses económicos. Y esto no veo yo una gran mejora. De hecho, cada vez se restringe más el margen en el que la mujer puede dar a luz. Hay propuestas hasta de inducir todos los partos a la semana 39. O sea, he oído verdaderas locuras. Hubo un tiempo, se demostró que por influencia de la estrategia de atención al parto normal, en el que el número de cesáreas llegó a disminuir, pero yo creo que últimamente no sigue disminuyendo. Hay casas de partos, hay hospitales que han hecho grandes esfuerzos por mejorar la atención. O sea, hay avances, pero claro, a mí se me queda todo esto corto. Y yo realmente ahora mismo lo que más me mueve y entristece y me parece horroroso no es la situación que vivamos en los países de nuestro entorno, es la situación que viven, por ejemplo, pues las mujeres en Palestina, embarazadas, son ametralladas cuando han ido a dar a luz en un hospital. Los niños están muriendo de hambre, las mujeres no pueden amamantar. Me parece terrible. Hay una desnutrición que hace que los niños nazcan con un bajo peso. En fin, están ocurriendo unas cosas que francamente yo ahora mismo, si me preguntas, lo primero que por cómo está la situación en la atención obstétrica, ya no pienso en España, pienso en ellas y en estos niños. Eso es lo primero que viene a mi mente, lo más dramático para mí. Gracias por mencionarla porque me parece importantísimo. Sí, sí, que no nos quedamos mirando nuestro ombligo y que vemos todo lo que está pasando, que es realmente horrorífico. Bueno, quiero darte más gracias, Fran, de verdad, no solamente por la entrevista de hoy, por compartir tu conocimiento, tu sabiduría, pero también por todo ese labor que llevas haciendo durante muchísimos años. Que eres un gran referente a nivel nacional e incluso a nivel internacional. De verdad que de corazón, muchísimas gracias por compartir eso con nosotras aquí. Gracias a vosotras por invitarme y dejarme hablar con vosotras un rato muy agradable. Gracias. Gracias, Fran.